toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí queremos saludar al señor doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, y al doctor Rafael Ollarte, catedrático constitucionalista, dos de los profesionales a los que normalmente los medios recurrimos para reflexionar públicamente y además para entender algunas cosas que no siempre desde el ejercicio de otras profesiones se puede entender. Doctor Medina, buenos días, bienvenido. ¿Podría usted comentarnos ya, cuando se dice aceptaron la casación, esta aceptación es que había razones para que se motive una revisión de las dos sentencias? Hay gente que llega a extremos de decir ya se podría en la casación eliminar la sentencia y declarar inocentes a algunos de los procesados. ¿Cómo debemos analizar esto, doctor Medina? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Mi saludo para usted y mi saludo para el colega doctor Ollarte. En lo que hace a su inquietud, creo que hay que distinguir conceptos que en el procedimiento penal son dignos de consideración. En tratándose del recurso de casación, hay dos momentos. Uno, el que se refiere a un aspecto puramente procesal, constituido el tribunal que conocerá de la casación, debe hacer un pronunciamiento en cuanto a admitir a trámite. Admitir. O sea, la primera decisión es la admisión al trámite. Este es un asunto meramente procesal. En este momento no se tiene que, el tribunal no tenía sino que ver si es que él o los recursos han cumplido los requisitos formales para su admisión, pero esta admisión a trámite no entraña pronunciamiento respecto del fondo del asunto. La casación solo será objeto de decisión por parte del tribunal en la audiencia en la que los recurrentes tienen que fundamentar su recurso y el tribunal en la misma audiencia tiene que resolver si acepta o no acepta él o los recursos. Legal, los dos conceptos son absolutamente diferentes, tienen efectos diferentes. El primero, un asunto de admisión a trámite procesal, puramente procesal, y el segundo momento de conocimiento del fondo para admitir o no los recursos, y ese sí es un pronunciamiento que debe darse en la audiencia de fundamentación y cesación, que se refiere, vale reiterar, al fondo del asunto. Doctor Medina, entonces, el admitir a trámite, porque se ve que inadmitieron también de 4, me parece, no estoy seguro el número, pero inadmitieron a casación el tema. La inadmisión o la admisión tiene que ver con alguno, además del tema procesal, con algunas razones, doctor Medina. Bueno, efectivamente, por lo que conocemos, el tribunal constituido ha admitido a trámite unos recursos y ha inadmitido otros. En el primer caso, en habiendo admitido, estos recursos pasan a ser conocidos en la audiencia de fundamentación y decisión. Si es que hay inadmisión, ya ese asunto ha quedado ahí y respecto de esa decisión no hay ningún recurso. Es decir, la inadmisión al trámite es un pronunciamiento del tribunal que no admite recurso alguno. Respecto de quienes han sido admitidos en su recurso, viene ya el segundo momento, el momento de la fundamentación y de la decisión de los recursos interpuestos.
Señor doctor Rafael Ollarte, bienvenido, buenos días. Si el proceso está así, en este estado, y algunos dicen y ya han comenzado a irse, ¿será que conocen por dónde puede venir la decisión? La pregunta sería en esta etapa de admisión, ¿se cita ya a la audiencia y en la audiencia habrá que sustentar lo dicho por escrito para solicitar la casación? ¿No es cierto? ¿Qué nomás se puede hacer en ese momento, doctor Ollarte? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted y con todos los amigos de Radio Democracia y también con don Gustavo Medina. A ver, vamos por partes. Los recursos de casación solo se refieren a la sentencia, es decir, no podemos establecer un recurso de revisión en el que se pretenda revisión de los hechos o revisión de prueba nuevamente. Es decir, aquí no vamos a determinar si usted es culpable o inocente, si usted incurrió o no incurrió en los hechos que se le han imputado, no vamos a determinar si efectivamente usted tiene algún grado de responsabilidad. Lo que se hace en un recurso de casación es analizar la corrección legal del fallo. Esto es, si es que en el fallo no se ha contravenido la ley, la norma expresa de la ley, si no se la ha interpretado indebidamente o si no se la ha aplicado inadecuadamente. A eso se basan los recursos de casación. Ciertamente, una sentencia casada puede originar que la persona, como decimos eufemísticamente en Ecuador, recupere el estado de inocencia, es decir, que sea absuelta. A usted, no usted, la ley tiene previsto esto que podría ser absuelta también, si es que se lograría probar, ¿no es cierto? Y si no probar, demostrar que se aplicó mal la ley o que un artículo, porque ya las pruebas se supone están dadas, ¿no? Y con eso se juzgó. A ver, le voy a poner un ejemplo bastante rupestre. Ya. Es como que usted ha sido perseguido por masticar chicle con la boca abierta. Está probado de que usted masticó chicle con la boca abierta y le hubiesen, aplicado la sanción prevista o le hubiesen dicho que usted es responsable del delito de usurpación. Ya. A ver, sí. Obviamente la sentencia va a ser casada. Ya, claro, entonces, claro, ahí hay una diferencia o una aplicación de un delito que no existe, además. Claro, efectivamente, no es que vamos a analizar nuevamente Francisco Rocha masticó chicle con la boca abierta o no. En este caso, no es que vamos a discutir Rafael Correa o los otros. Eso no un delito es. Hicieron tal o cual cosa, sino si eso que yo digo que hicieron efectivamente es delito. Por ejemplo, eso sería un tema de, por ejemplo, contravenir la norma expresa de la norma, la letra expresa de la norma. Lo otro, por ejemplo, el caso, el recurso de casación de Rafael Correa, hasta donde sabemos se fundamenta en que ha sido condenado por autoría inmediata y no aparece en el Código Integral Penal la tal autoría inmediata. Claro, y ahí lo que dicen es, le están juzgando porque consideran que es el jefe de la banda, de esta organización delictiva, o sea, que se juntaron para delinquir, y le están diciendo no era el jefe. ¿Eso no significa que era inocente o que se podría interpretar, digamos? No, o sea, a ver, que no me puedes dar esa clase de señalamiento si no está establecida en la ley. Eso nomás. O sea, no es que si yo he sido o no he sido, si ha ocurrido o no ha ocurrido, si está aprobado o no está aprobado. Yeah. Doctor Medina, planteado así entonces el tema, lo del 3 de septiembre, lo que debemos esperar es que les vayan a sustentar lo que han hecho para la casación, lo que han pedido en la casación, oralmente tendrán que hacerlo los abogados, y la resolución, ¿qué tiempo puede tomar? ¿O se toma en ese mismo día, como se ha dicho? Doctor Medina. Precisado como lo ha hecho Rafael, la naturaleza del recurso de casación en cuanto a que solo se refiere a la legalidad de la sentencia, prohibición expresa del Código Integral Penal es de que en este recurso de casación no se puede considerar los hechos ni las
pruebas. Eso está claramente expresado. Por eso es que este recurso de casación es un recurso muy limitado, muy complejo, muy extraordinario, podríamos decir. Ahora, está convocado, porque como usted señala y la prensa nacional lo ha señalado, pues para el 3 de septiembre la audiencia. En esa audiencia tiene que sustentarse oralmente por parte de los recurrentes o sus abogados, pues sus recursos. Y una vez sustentados en la misma audiencia, ese mismo día, la entonces. misma audiencia, puede ser durar más de un día. Puede durar Depende, más. claro, depende de la complejidad, y como son varios, van por más. Puede durar más de el un día, límite tiene tiempo razón. siempre va a ser una audiencia un poco larga, pero en la misma audiencia, oralmente, el tribunal acepta o no acepta el recurso, cada uno de los recursos. Esto está decidido, se decidirá al término de la audiencia. Otra cosa es que la ley establece el plazo de 3 días para la notificación por escrito de la decisión. Pero esto ya es una consecuencia de la decisión que el tribunal adopte en la audiencia. Aquí no hay dilaciones. Aquí tiene que cumplirse estrictamente lo que expresamente manda la ley. Doctor Ollarte, entonces el 3 podrá durar 2, 3 días, digamos así. Esa tarde se conocerá la decisión del tribunal y se termina la ejecución cuando la notifican, o ya la decisión está tomada después de expresarla oralmente, como nos ha recordado el doctor Medina. Doctor Ollarte. A ver, vamos por partes. Por partes. ¿Cómo que ese día en la tarde? Pues verá que son... O sea, a ver, estamos hablando me refiero a que si es que comienzan el 3 y terminan el 7, ojalá sea en la tarde para que se cumpla mi previsión. Ya, está bien. Bueno, Sí. estamos muy optimistas. Ya. Sí puede durar algunos días la famosa audiencia. Sí, efectivamente. Ahora, sí tenemos que distinguir entre el famoso anuncio de la sentencia de la expedición del fallo. Fallo se tendrá que expedir por escrito, porque luego de que se expida el fallo y se notifique el fallo por escrito, exactamente, los famosos pedidos de aclaración y ampliación. Entonces, no es que el día 7 en la tarde el tribunal dice acepto el recurso de casación de tal fulano y tal fulana, desecho los presentados por tal y cual. Ya. No es que en ese momento ya ha acabado la cuestión, hay que notificar por escrito, porque hay que esperar a que se presenten los famosos pedidos que indebidamente en Ecuador le llamamos recursos de aclaración y de ampliación. Y claro, una vez despachados los recursos de aclaración y ampliación, ahí sí estará ejecutoriada la sentencia. Ahora, tome en cuenta una cuestión. Si volvemos a dictar una sentencia de chorrocientas mil páginas, bueno, ya veremos cuándo se notifica por escrito esto. Solo recuerde que el fallo de apelación en el caso Soborno se expidió por escrito más de un mes después del anuncio de la decisión por parte del Tribunal de Apelación. Entonces, esto no es así tan veloz. Claro. Yeah. A ver, yo entiendo que mucha gente creerá que esto, ya, en la audiencia es el 3, se escuchan los tipos, dictamos sentencia, el juez agarra el martillito y listo, se acabó la cuestión. Caso cerrado. Exacto, porque claro, nosotros decimos en la Constitución de que nuestro sistema es oral. Bueno, nuestro sistema no es puramente oral, es un sistema mixto. Por eso aceptamos, las cosas se notifican por escrito, se interponen los recursos por escrito, tiene la fase de calificación, etc. Toda esa parte de ahí es escrita, y de ahí vamos a unas audiencias, en este caso que la audiencia de prueba y juzgamiento, en este caso que la audiencia de casación, que la audiencia de apelación. Pero claro, la sentencia la sentencia tiene que estar por escrito para permitir esa interposición de recursos. Yo sé que el tema tiene una importancia ahora, lamentablemente, de carácter electoral. Lamentablemente es así. Lo bueno sería
que el caso solo tuviera la importancia natural que debe tener, que es no solo sancionar a quienes son responsables de estos delitos, porque cuando usted no sanciona un delito, lo promueve. Eso es lo que pasa. Es decir, si usted no persigue el delito, o si persiguiéndolo lo hace mal y no tiene una sentencia condenatoria, esto es un llamado a que el día de mañana que aquí hay impunidad de estos salvajes que optan para dignidades de elección popular digan, bueno, ahí está la cosa, pues. Entonces yo me hago asambleísta para que me repartan hospitales, yo me hago presidente de la República para andar otorgando contratos, yo me hago ministro para estar moneando la contratación pública. Es decir, claro que está promoviendo, pues entonces, ¿por qué cree que, a ver, por qué razón cree que hoy día tiene usted de 137 asambleístas, 60 con temas legales? ¿Por qué? Porque lo promueve, porque no persigue, porque no condena. Esa es la parte para mí importante del fallo. Claro. La cuestión electoral es una cuestión de segundo orden, porque también es responsabilidad del ciudadano saber elegir. Si usted quiere elegir sabiendo que el señor tiene un proceso de esta naturaleza y que se hizo una constitución en la que se permite la candidatura de esta gente, lo que antiguamente estaba prohibido, y que cuando intenta una reforma parcial de la Constitución, nuestra Corte la impide porque dice que es restrictiva de derechos, bueno, entonces si vamos a seguir haciendo eso, para mí el tema electoral, y se lo digo francamente, es un tema de segundo orden, porque si no son estos, serán otros ladrones los que sean elegidos. Eso sí que quede claro, con esas letras. Ya, seguimos en el Ecuador eligiendo a como delincuentes, cualquier cosa. La gente, por un tema de un desatino de la ministra de Gobierno, que se le ha ocurrido decir que no sé de dónde ha sacado el gobierno la facultad de que la ley no se aplica, y que, por la pandemia, que no se exige el certificado de votación, pero está en la ley, y es infracción electoral no exigir el certificado de votación en los trámites públicos y privados. Pero usted tiene una de ese calibre. Discutimos eso, y resulta que vamos a ir a unas elecciones, donde nos vamos a volver a votar, y donde el político te pone cara de cordero degollado, a la hora de ser candidato, todos son buenos, y te hablan de persecuciones políticas. Bueno, en eso ya está el ciudadano. A mí la parte que me importa es la parte en que si alguien ha cometido un delito, tiene que ser sancionado, porque de lo contrario estamos promoviendo que las generaciones futuras se acostumbren a esto. Están viendo la gracia de políticos de mi generación, espantosa, terrible. ¿Ya? Y entonces los nuevos, ¿qué van a hacer? Lo mismo corregido y aumentado, porque eso es lo que hemos hecho. Van a especializarse. Recordemos los actos de corrupción de los 80. ¿Cuáles eran los actos de corrupción de los 80? Cuando yo era adolescente. ¿Cuáles eran? Las muñecas de trapo, el caso de Eco Hospital, los $150,000 de Rangastit, cosas así. Esos eran nuestros, y eran terribles. Claro. Y se juzgaba, había juicio político, se sancionaba. Pero claro, hoy día tienes tanta porquería que ni te acuerdas. Es que uno ni se acuerda. Es que hay que llevar casi un diccionario por orden alfabético de quienes lo han cometido y la tipificación de cada delito. Pero además es de imposible recordación. Entonces te sale un caso de corrupción y tú te olvidas de los que estaban atrás, te olvidas de Salcedo, del caso de la señora Ocles, y uno se olvida de todo se empieza a olvidar porque es demasiado. Bueno, para mí, por eso es importante este caso. No porque sea Correa y compañía, a mí me da lo mismo el que sea, pero si usted comete una infracción tiene que ser sancionado, y ojalá que hagamos bien las cosas, porque tampoco se trata de tirar sentencias condenatorias así nomás, porque eso sino que hay que desde ese punto de vista, que con absoluta razón el doctor Royarte nos dice eso, pero hay también de aquellos que echan mano a decir, ¿por qué en este caso sí quieren agilidad? Porque representa todo lo que nos ha pasado, doctor Medina, y todo lo que nos ha pasado hemos de querer que se juzgue, pues, que no se vayan, haga la veña y váyase. No puede ser esto, y entonces hay que exigir a la justicia, o estamos presionando, se podría decir, un tema que se puede convertir en político y que de hecho parte de los sentenciados lo han querido usar políticamente, doctor Medina. Yo creo que no se puede evitar una connotación política en un juicio en donde están incursos ciudadanos que han ejercido las más altas funciones del Estado. Eso no se puede evitar.
y precisamente por eso la importancia que este juicio en particular tiene, porque además va a sentar una suerte de precedente en cuanto a la necesidad de recuperar la ética pública en el ejercicio de las funciones del Estado, cualquiera que puedan estas. De suerte que a mí no le sorprende este enjuiciamiento. Otra cosa es que los jueces guarden absoluta independencia en el pronunciamiento que deben dar a este caso, que ocurre en una época en que los hechos de corrupción han sido aluvionales. Hay un verdadero torrente todos los días, literalmente, todos los días conocemos de algún otro hecho que se inscribe dentro del tema de la corrupción. Por eso es que cobra este asunto especial connotación y por eso es que la conciencia nacional espera un pronunciamiento que esté en el orden de la responsabilidad histórica que les ha tocado asumir a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, en lo que toca a lo estrictamente procesal, la decisión se toma en la audiencia. Esa es la decisión y esa decisión no puede cambiar cuando se redacta por escrito la misma. En el escrito simplemente se abundarán con las consideraciones que se enunciarán de manera teórica, para que haya constancia escrita del pronunciamiento jurisdiccional. Ahora, podría inclusive discutirse si respecto de esta sentencia que tiene que notificarse dentro de 3 días, así manda la ley. ¿Hay o no recurso horizontal de aclaración o ampliación? Parecería que no, porque el Código Procesal Integral Penal dice, expedida la sentencia, se devolverá al inferior. Pero esto ya no es trascendente. Lo que es realmente importante es que en la audiencia debe haber el pronunciamiento y que ese pronunciamiento será trasuntado por escrito dentro de los 3 días por parte del tribunal encargado de un asunto de tanta trascendencia por las consideraciones que he señalado hace un momento. Doctor Medina, con esa trascendencia algunos la han estado usando y claro, y también a los medios un poco como que nos toca, ¿no? Porque ahí el mero hecho de que se candidaticen sabiendo que no pueden ser candidatos, por ejemplo, en el caso del expresidente a la vicepresidencia, porque la Constitución lo prohíbe, pero en el otro caso deja la sensación de que como todavía no está juzgado y que espera que la justicia le dé la razón y podría ser candidato. No, en un caso no puede ser. Él puede ser candidato a cualquier otra cosa, pero a la vicepresidencia no. Y le tratamos a ratos como candidato, sabiendo todos que no puede ser, doctor Medina. Nuestra veleidosa vida político-electoral se presta para todo. Se presta para que quienes quieren aprovechar del momento se victimicen ante el pueblo ecuatoriano, señalando que son perseguidos. Esta es una de las manifestaciones que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la política nacional. Pero de esto a creer que los medios no tienen que preocuparse del asunto, que el pueblo no tiene que preocuparse del asunto, que los ciudadanos no expresemos nuestra opinión respecto del asunto, hay mucha
distancia, mucha distancia. Pero estas opiniones, vuelvo a repetir, no van a pesar en la decisión de los jueces, que tienen un marco referencial, y ese marco referencial es la ley, y en lo que se refiere a la casación, la sentencia. No pueden salirse de eso, porque hay, vuelvo a repetir, prohibición expresa de que no se puede fundamentar un recurso de casación en la revisión de los hechos y ni siquiera en la revisión de las pruebas que ya están actuadas y están calificadas y ponderadas naturalmente en las decisiones de primera y segunda instancia. Esto es un asunto, vuelvo a repetir, de veras trascendente, que va a marcar un hito realmente importante, de superlativa importancia en nuestra agitada y a veces, muy a veces, no a veces, sino repetidamente contradictoria vida político-electoral. No es la primera vez que escuchamos victimizarse, han ocurrido antes. Hoy las cosas han subido de grado. No recuerdo que algún procesado haya proclamado su candidatura, porque repugna al sentido común que quien tiene que responder con la justicia pueda aspirar a dignidades de elección popular que de suyo deben reunir condiciones, aparte de intelectualidad y patriotismo, de condiciones de moralidad, de ética. Doctor Ollarte, esas condiciones parece que no son las que pesan, incluso como usted decía, que los ciudadanos tienen que actuar también ahí, pero el seguimiento a este caso, usted ha dicho, yo quiero que los jueces nos respondan jurídicamente, cumpliendo los plazos, con la prontitud que se requiere un caso de esta naturaleza, por todo lo que ustedes mismos ya han descrito, pero si no queremos, están siendo utilizados por el expresidente, nos obliga a hablar de una candidatura que no es posible. Usted le hemos escuchado y ha sustentado por qué no es posible que él sea candidato, pero él se presenta y claro, y como es un hecho noticioso hay que cubrir, pues. Pero eso no significa que realmente podamos ni siquiera tratarle como candidato, o tenemos que decir se candidatizó porque pese a que no puede. Y es utilizado esto, y quizá la presión que se pone, si podemos denominarle de alguna manera presión pública, es para que esto no siga siendo usado, doctor Ollarte. El micrófono, creo, doctor Ollarte. ¿Aló? ¿Sí? Ahí, ahora sí, le va a pasar lo que a mí. Bueno. A ver, volviendo al tema. Todavía no tenemos candidatos. De hecho, todavía no tenemos ni siquiera inscripción de candidatura. Lo único que hemos tenido es un, entre comillas, procedimiento de selección interna de candidatos, porque primarias no han habido y la Constitución posibilita que se lo haga a través de primarias o a través de procedimiento de selección interna. Al final quedamos igual que antes, el dueño del partido opera el dedazo, entonces tú eres candidato, tú no, etcétera, etcétera. Pero bueno, serán candidatos no solo cuando inscriban la candidatura a partir del 17 o 18 de septiembre, no recuerdo cuándo es la fecha. 17 de septiembre. 17 de septiembre. Y sea calificada por el Consejo Electoral. Solo en ese momento tendrá candidato. Ahora, es cierto que la preocupación es que las leyes hechas en esta década del correísmo son leyes hechas para beneficiar a... Vean, no es que eran tan tontos, ¿no? Era gente que tenía ahí su viveza, ¿no? Que si fuéramos inteligentes para otras cosas seríamos del primer mundo. Si esa viveza claro, lo hubiesen hecho para administrar el país. No, pues no, no estaríamos como estamos, no estaríamos mega endeudados, sin ahorros, y peor con imposición de candidatos que luego ganan la presidencia y que demuestran pues, básicamente que no estaban para esto. Yo no sé si la gente del correísmo, que debe haberla, ¿no? Naturalmente la hay,
sigue tan dispuesta a que te impongan un candidato que luego... Porque es administrar el Estado nomás, o sea, no has administrado una panadería, vas a administrar el Estado. Bueno, y administrar una panadería es difícil, pero administrar el Estado es mucho más difícil, creo yo, ¿no? Creo que es más complejo. Pero bueno, claro, cuando te califican la candidatura, porque a mí me encantaría decirle que estoy seguro de que el Consejo Electoral no le va a calificar la candidatura a vicepresidencial. Me encantaría decirlo, pero con el Consejo Electoral que tenemos, cualquier cosa podemos... Nada de seguro, ya. Claro. Además, pero constitucionalmente está claro que no, ¿o no? Pero, a ver, pero digamos que no es candidato a vicepresidencial, que es la que tiene el tope ahí del artículo 149. Pero si es una candidatura a cualquier otra dignidad, no tiene inhabilitación. Porque la Constitución 2008 no inhabilita al procesado. La Constitución del 1998 inhabilitaba a las personas que hubiesen sido llamados a etapa plenaria, lo que ahora es etapa de juicio, por delitos sancionados con reclusión, lo que ahora son delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, y delitos de confusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Eso, es decir, Rafael Correa, Abraham Bucaram, muchos no podían ser candidatos según la Constitución anterior. Con esta sí pueden ser candidatos. Pero no a todos. Pero no a todos. Sí, pero a ver, lo que pasa es que una cosa es la inhabilitación, otra cosa es el requisito y otra cosa es la prohibición. No confundamos esas cosas, no confundamos a la gente tampoco, porque también le puedo decir, sí, fulano de tal no puede ser candidato a cualquier cosa porque tiene que tener 35 años para recibir la candidatura presidencial. Sí, pero hablemos en general de la candidatura. ¿Estás inhabilitado? No estás inhabilitado. Ahora tienes que ver para qué cumple requisitos. Rafael Correa, de hecho, cumple requisitos para muchos cargos. Tiene un problema ahí, no puede ser 2 veces, 3 veces presidente de la República, y eso se extiende a la vicepresidencia por el artículo 149. Pero bueno, pero digamos que se lanza a otra cosa. ¿Y qué gana? Inmunidad. Inmunidad porque alguien redactó también el artículo 109, 108, inciso final de la ley electoral, que hace que se suspendan los procesos que son anteriores. Pregúntele a don David Rosero, actual consejero de Participación Ciudadana, si no le suspendieron su proceso cuando estaba en fase de casación. Y además suspende al resto. ¿Cómo? Y además suspende al resto. Suspende al resto, porque no se puede dividir la continencia de la causa. Usted no puede seguir la casación para los unos y no para el otro. ¿Ya? Entonces la suspende para todos. Y claro, ¿la fórmula cuál es? Porque no es que solo la fórmula Fernández Argentina, porque la diferencia es que en Argentina Cristina Fernández sí pudo haber sido candidata presidencial. Y así podía ser candidato, porque en Argentina la única restricción es que no puede ser más de 2 veces seguidas presidente de la nación argentina, pero luego dejas pasar un periodo y puedes renovar los periodos. Entonces, claro, dejas pasar el periodo Macri, entonces puedes volver a ser candidata. Ahora, presentó la candidatura vicepresidencial por razones de carácter político electoral, pero usted ve lo que pasa en Argentina. Claro, el vicepresidente además es presidente nato del Senado, ella preside el Senado, la podemos ver presidiendo incluso las sesiones del Congreso Pleno, cuando se juntan las 2 cámaras en Argentina, pero además usted ve pues cómo los jueces que tenían sus procesos comenzaron los sobreseimientos, los archivos, las echadas atrás. ¿Qué pasó con la cantidad de procesos que tenía doña Cristina? Eso también juegan pues estos señores políticos. ¿Juegan a qué? Ganas poder, y claro, ganado el poder, y están los comedidos, ¿no? Doctor Medina, ojalá entonces este tribunal no sea de comedidos y por lo menos no se den cuenta que posibilidades no hay, que no hay cómo forzar. Claro, si bien el doctor Royarte dice, no sé cómo estarán en el Consejo Nacional Electoral como para calificarle y sí entregar un candidato que no puede ser candidato. ¿Qué debemos esperar entonces hasta el 3, doctor Medina, además de hacer el análisis del seguimiento? ¿Qué debemos esperar? Y ahí sí ya como una invocación de alguien que ha dado parte de su vida al Estado, doctor Medina. Bueno, y personalmente creo que en los órganos del poder público, especialmente en los órganos colegiados que tienen que tomar decisiones de veras importantes para la vida nacional, no pueden haber comedidos. Tienen que haber ciudadanos y ciudadanas que tengan la suficiente fortaleza intelectual y moral
para pronunciarse sin temor y sin favor. En este caso, el Consejo Nacional Electoral, al momento de aplicar, al momento de calificar candidaturas, deberán considerar lo que ha dicho Rafael en cuanto a la inhabilitación de quien ha sido más de 2 veces presidente de la República, porque la etapa anterior hubo 3 momentos, uno de 2 años, otro de 4 y un tercero de 4. Por eso es que el periodo sumó 10 años. Quien ha ejercido estaría inhabilitado de ser presidente y vicepresidente de la República, porque la Constitución da el mismo tratamiento de inhabilidades en tratándose del presidente y del vicepresidente de la República. Pero además también tiene que haber otras consideraciones cuando tiene que presentarse personalmente, no por interpuesta persona, a aceptar su candidatura si se trata de una función de naturaleza nacional. Y en habiendo como hay pronunciamientos jurisdiccionales en firme de prisión preventiva, pues había ese impedimento porque tendría que cumplirse esa orden. Ahora, el debate jurídico puede presentarse en cuanto a la aplicación del artículo, si mal no recuerdo, 108 del llamado Código de la Democracia, en el sentido de que la calificación de candidaturas les impide ser procesados y ser privados de la libertad. Y yo he sostenido y vuelvo a sostener que esa disposición contiene una preposición que dice después, es decir, solamente lo que ocurre desde el acto administrativo de calificación en adelante no puede merecer, merece esa suerte de privilegio. Los pronunciamientos anteriores de los jueces y tribunales deben respetarse. Pero este es un tema jurídicamente debatible. Claro que han habido pronunciamientos de esta naturaleza, pero cuando hablan de pronunciamientos de esta naturaleza, creo que una vez anterior en que usted tuvo la amabilidad de invitarme a intervenir, yo recordé lo que un picaresco jurista y escritor español dice respecto de la jurisprudencia. Lo bueno de la jurisprudencia es que hay sentencias para todos los gustos. Precisamente para que no ocurra lo que este picaresco jurista español dice, es que los jueces no tienen que ser comedidos, tienen que estar a la altura de las circunstancias históricas que han tenido que asumirlas, y sin temor, sin favor, sin pensar en favorecer ni beneficiar a nadie, debe haber un pronunciamiento claro por parte de las correspondientes autoridades. Eso es lo que esperamos, el común de los mortales del pueblo ecuatoriano. Doctor Royarte, esta esperanza que puede llevarnos a tener una visión distinta de un país, un poco a fijarnos en un país que queremos, no el que tenemos, el que quisiéramos que se vaya convirtiendo, ¿no? Si bien la democracia no es pues la dirección a donde uno puede llegar, estacionarse y ya llegué a la democracia, hay que construirla, hay que trabajarla todos los días. Nos vamos a topar con delincuentes en el camino, nos vamos a topar con jueces que son serviles. A todos esos hay que irlos quitando del camino para avanzar. ¿Está usted, digamos, entusiasmado de alguna manera en que sí podemos avanzar o hay demasiadas piedras en el camino, doctor Royarte? Bueno, si hay piedras en el camino siempre habrán. Es decir, yo no conozco ningún sistema ni democrático y tampoco de otra naturaleza en el que no hayan dificultades y problemas con el funcionariado. Lo que ocurre es que, cuidado, a la democracia hay que cuidarla, porque si usted la maltrata y sigue haciendo cosas,
la gente se termina por aburrir y empezamos a ver, por ejemplo, que los sistemas totalitarios, esta cuestión parece que funcionara mejor, ¿no? Porque, claro, la gente que ve, en el sistema totalitario, vean el caso chino, ¿qué pasa cuando un funcionario le mete la mano a los fondos públicos? No es que le meten supuestamente 5 años por $1 millón y luego de 2 años y pico le dicen, bueno, está en régimen de semilibertad, vaya nomás, y de devolver, bueno, cuando buenamente pueda, ¿no? Sino que te agarren y te meten un balazo en la nuca. Entonces la gente dice, oh, ¿no será mejor ese sistema? Cuidado, cuidado. Aquí no es que hay sistemas obligatorios o que el día de mañana no pasan cosas. De a otras naciones que desperdiciaron su democracia y ahora tienen estas democracias que no lo son, es decir, gobiernos totalitarios encubiertos por un ropaje democrático. Vaya a ver si usted en Venezuela algo puede hacer, pues con esa corte, con ese tribunal supremo. Se adueñaron del Estado para eso. Por supuesto, pues entonces, y claro, terminas peor que antes, porque quieres salir de la corrupción de los políticos y al final terminas de una corrupción oficial bestial. Pues. Entonces, a la democracia hay que cuidarla. Y el ciudadano también debe hacerlo. Lo que pasa es que, a ver, yo no voy a justificar esta cuestión, pero a veces uno entiende de que nadie valora lo que tiene, esa frase tan vieja y que tanto nos repiten, que nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, ¿qué quieres? ¿Perder esa cuestión? Y cuando estés ahí bien fregado, me vienes a llorar y a decir, ay, qué pena lo que hicimos, esto y el otro. Ya, sí, pero lo hiciste tú la fregaste y luego te andas quejando. Vea que hay naciones, cada nación se destruye como quiere, ¿no? Cada país se friega como quiere. Hay países que han sido pobres, como Chile, y que son pobres de solemnidad y que han salido adelante y ahora quieren fregar ese país. Cada país se friega como quiere. Y nosotros los ecuatorianos somos dueños de nuestro destino. Ahora, si para nosotros es una pesadumbre tener que ir a votar, si nosotros permitimos que a la hora de que nos proponen una nueva constitución, ir a votar por cualquier tontería y no ser responsables, bueno, ya sabe a dónde usted está conduciendo su país. Luego naturalmente llorará, luego naturalmente se quejará. El Ecuador ha pasado circunstancias terribles, pero parece que la gente se olvida, porque como no han durado mucho, por ejemplo, nuestra gran crisis, la que nos podemos acordar, del año 99-2000, pasó, podemos caer en otra, no nos damos cuenta en eso, pero como nosotros estamos bien fregados como los señores venezolanos, pero hasta en Venezuela nos han de dar cuenta, porque así es la gente. Hay grupos que no. Claro, si nosotros el día de mañana no entendemos que la elección de febrero no es una cosita así nomás, bueno, y tenemos encima una ministra de gobierno diciendo cosas tales como, veamos cómo hacemos para que la norma constitucional, la norma legal nos pasemos nomás, en vez de estar preocupados de que esa cuestión es de aquí a 6 meses, y que yo entendería que en un país con funcionarios decentes y responsables, lo que estamos haciendo es planificar cómo vamos a hacer esa elección en las circunstancias de la pandemia. Pero no, están haciendo otras cuestiones, en el tontorroneo y en el tonteo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llegar al 30 de enero, y el 30 de enero, ¿y cómo vamos a hacer la elección de la próxima semana con la pandemia? Yo espero que no lleguemos a ese nivel de torpeza, y perdone que lo diga, y de estupidez, porque también en medio está la salud de la gente. Pero claro, la respuesta no puede ser, entonces hagamos el sufragio facultativo. Si no es facultativo, es obligatorio, y hay sanciones. Prepare la cuestión, ya tiene el ejemplo. Ya tiene el ejemplo de la elección en República Dominicana, tiene el ejemplo de la elección en Colombia. La dominicana fue una elección absoluta, es decir, con presidente y vicepresidente de la República, con parlamentarios, con un montón de cosas. Vean lo que va a pasar en Chile, con el famoso apruebo rechazo de la nueva constitución, los chilenos jugando a ser otros sudamericanos más ahora, que son chistosos estos tipos, bueno, demuestran que son de por acá nomás. Pero bueno, vea lo que pasa ahí y prevenga acá, pues tampoco es que no tenemos, de la experiencia ajena también hay que aprender, pues. O sea que caminos hay, doctor. Sí, pero hay que ser competente en la vida, pues. Ahora, si usted no sabe ni sumar ni restar, no se meta a gerente, pues, de una empresa. Entonces, te metes al consejo electoral, no tienes ni idea, empiezas a buscarme excusas, explicaciones, tonterías. Bueno, y todo el mundo, además, pues, todo el mundo. Y además, otros promoviendo esta cuestión.
Doctor Ollarte, doctor Medina, muchísimas gracias. Les estaremos convocando para hacer un seguimiento, lo que pasa, y de otros temas más. Quedan pendientes y ojalá la próxima semana podamos tratar el tema de la Corte Constitucional y esa última sentencia sobre el tema de los jueces. Queremos agradecer al señor doctor Gustavo Medina y al señor doctor Rafael Ollarte. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos con el periodista y escritor Jorge Ortiz y el doctor Diego Ordóñez. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. Los negocios crecen a gran velocidad y las empresas deben avanzar. Por eso en Telefónica Business Solutions ofrecemos ultra banda ancha empresarial para estar conectado a la velocidad que hoy se necesita. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de